La manera en que nuestro Señor Jesucristo aborda el versículo 13 es bastante similar a la forma en que expuso el versículo 12, con una aparente contradicción. ¿Se acuerdan? El versículo 12 nos habla de la aparente contradicción de que si es por gracia, entonces, ¿cómo Dios supedita el perdón que Dios nos va a imputar gratuitamente a que nosotros perdonemos? Pero lo aprendimos claramente. Si nosotros recibimos el perdón de Dios, no nos jactamos en la posibilidad de justificarnos delante de Dios, sino que humildemente recibimos el perdón de Dios, seremos capacitados por el poder de su perdón para ser libres y para poder perdonar, ¿verdad? Y para manifestar nuestra nueva naturaleza engendrada por el perdón de Dios, perdonando a quienes nos ofenden. Y vivir así una vida de libertad maravillosa. Pues este nuevo versículo, el versículo 13, nos expone otra nueva situación bastante similar donde aparentemente hay una contradicción. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En otras traducciones de la Biblia dice, y no nos dejes caer en tentación. El sentir de Cristo es, Señor, no dejes de poner tu mano, que detenga mi conciencia y no se vaya de bruces mi conciencia hasta el pecado, o mi vida o mi corazón. No dejes de poner tu poder entre el pecado y yo, de manera, Señor, que tú detengas mi vida para santificarla, para usarla para tu propósito. Este es el sentir de un verdadero hijo de Dios. Señor, no quiero confiar en mi propia carne, porque la palabra de Dios dice, fíate del Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esto dice el Proverbio 3. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal y será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Lo que está diciendo Jesús aquí, no confíes en tu carne. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. La carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Esto dijo Jesús en Juan 6:63. No confíen en la carne. Tengan comunión con mi espíritu para que sea mi espíritu el que los proteja y no nos metas en tentación. Ahora vamos a entender esto un poquito más profundamente. Acompáñame al siguiente versículo de Santiago para entender cómo opera la tentación, quién es el que nos tienta y cuál es la perspectiva o la posición de Dios delante de la tentación hacia nuestras concupiscencias. Acompáñame a Santiago. Santiago 1, 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La Biblia nos enseña muy claramente que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Este es el trabajo de uno de nuestros adversarios, que es el maligno o el tentador, el enemigo, quien toma ventaja de nuestra debilidad, de la inclinación natural de la carne hacia el pecado. A esto le llama la Biblia concupiscencias, ¿verdad? Toma ventaja de nuestra debilidad y usa como arma el mundo. Aquí podemos ver tres adversarios. Entonces, el tentador, nuestra debilidad, que es la carne, y el arma, que es el mundo. Todo el sistema de valores contrario al principio de Dios o a los principios o a los valores de la palabra de Dios para atraer nuestra inclinación natural al pecado, que la Biblia le llama concupiscencia, y nos arrastra y nos tienta. Ahora, la palabra de Dios dice en Santiago que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, esta inclinación natural al pecado que mora en nosotros, el pecado que mora en mí, es lo que decía Pablo, ¿verdad? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque veo que el pecado mora en mis miembros, en mi carne, ¿ok? El enemigo, dice, usa el mundo para tentarnos, usando nuestra concupiscencia. Dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora, un principio que nosotros debemos saber, o una cosa que debemos saber, el enemigo no es omnisciente, el diablo no es omnisciente, él no sabe lo que tú estás pensando, pero él observa hacia dónde volteas, qué escuchas, tus actitudes, y va conociendo tus debilidades. Por eso la Biblia dice, cada quien es tentado de diferente manera. El enemigo va viendo cuáles son tus debilidades y va poniendo las cáscaras de plátano para que te resbales, o las tentaciones, o va usando las armas que extrae del mundo para tentar. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia debilidad o concupiscencia está atraído y seducido. Hasta ahí todavía no hay problema. Pero después dice, la concupiscencia, una vez que ha concebido, da luz el pecado. ¿Por qué digo que no hay problema?
Porque la tentación es algo natural, que va a venir, la presión del mundo, pero el problema es cuando tú la dejas entrar, la abrigas en tu corazón. Dice, entonces la concupiscencia, una vez que ha concebido, una vez que dice, como Eva, que miró que era fruto agradable y codiciable a la vista, eso es ya considerar el pecado. Ahí ya viene el problema, porque tu concupiscencia está siendo atraída, ¿verdad? Y seducida. Entonces ha concebido la posibilidad de caer. Y entonces el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Una vez que Eva hizo y dio a su marido, entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos, desechando el consejo de Dios en nuestras vidas. Este es el proceso que usa el enemigo. Tienta nuestra concupiscencia, la seduce con el mundo, toma ventaja de la naturaleza de nuestra carne, la inclinación hacia el mal de nuestra carne, nos tienta con el mundo, Él es el tentador, y una vez que nosotros concebimos la posibilidad y estiramos nuestra mano y consumamos el pecado, viene la muerte. Por eso tenemos que estar muy atentos a que antes de que este proceso empiece a darse cabida en nuestras vidas por la debilidad de nuestra carne, nosotros nos mantengamos en oración pidiéndole al Señor su protección, porque más fuerte es el que está en nosotros que el tentador que está en el mundo, que conoce las debilidades de nuestra carne. ¿Ok? Perfecto. Ahora vayamos al siguiente punto. ¿Cómo es que yo debo ser coherente con lo que le pido al Señor? Hay dos partes aquí. Es lo que yo tengo que hacer y lo que Dios hace por mí, ¿verdad? Yo puedo estar orando con el Señor, no me dejes caer en tentación, mas líbrame del mal, pero yo tengo que ser coherente. ¿Recuerdas lo que estudiamos en Romanos capítulo 1? Que porque no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, no tuvieron comunión, no le consideraron en sus caminos. Entonces dice la palabra que Dios los entregó. En el versículo 24, en el versículo 26 y en el versículo 28 de Romanos 1, aparece la misma palabra, que Dios los entregó. Esto es como si Dios los hubiera metido en tentación. Lo volvemos a explicar, no es que Dios los empujó, sino que Dios quitó su mano. Es lo que Dios hizo, por ejemplo, con Faraón. Cuando el Señor le mandó decir a través de Moisés y de Aarón que dejara salir a adorar a su pueblo al desierto, el Señor hizo un milagro, convirtió el agua en sangre. Y estas 10 plagas que vinieron al pueblo de Egipto fueron parte de la misericordia de Dios, ya que había una bendición o una promesa sobre todo pueblo que bendijere al pueblo de Israel, sería bendecido por Dios. Muy probablemente, es más, creo con todo mi corazón que Dios quería bendecir Egipto, porque Dios hubiera podido quitarles a sus primogénitos de un tajo y dejar salir al pueblo de Israel. Pero Dios quiso mostrarle a los egipcios que estaba con Israel y que el pueblo que bendijera a Israel, que había sido tomado para ser su testigo, sería bendecido por Dios. Entonces estas 10 plagas tenían el propósito de manifestarle la gracia también al faraón. Pero dice la Biblia que Dios endureció el corazón de Faraón. Ahora, nosotros no debemos pensar que Dios lo metió, Dios lo empujó, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Qué significa entonces esto? Es tan sencillo de entender como el sol, el barro y la cera. Cuando el sol le pega al barro, lo endurece, y cuando el sol le pega a la cera, la derrite. Todo tiene que ver en el receptáculo. El sol y los rayos ultravioleta y el calor es el mismo. La situación que hace la diferencia es en quién recibe los rayos ultravioleta. Si es barro, si el corazón es duro, si el corazón tiene una llamada perspectiva, una premeditación, alevosía y ventaja contra la voluntad de Dios en su vida, o si el corazón es como cera, dispuesto a escuchar y a humillarse a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces será derretido por la voluntad de Dios, por ese amor de Dios, y el otro será endurecido por el mismo milagro. Es lo que sucedió con Faraón. El Señor le manda las 10 plagas y esto endurece el corazón. El propósito de Dios era mostrarle a Faraón que Dios estaba con el pueblo de Israel. Y si Faraón lo hubiera reconocido, la promesa de bendición habría venido sobre el pueblo de Egipto. Pero el sol pegó en barro. Por eso dice la Biblia que se endureció, porque el pensamiento de Faraón era de continuo el mal. Por eso dice la Biblia que Dios endureció. Pero no es que Dios premeditadamente hubiera querido endurecer, sino que esas plagas que tenían el propósito de mostrarle a Faraón que Dios estaba con Israel, endurecieron y llenaron su corazón de envidia contra ese pueblo. Y menos, y menos, y menos, y se fue endureciendo y endureciendo, endureciendo, y menos los dejó ir. ¿Ok? Entonces tiene que ver mucho con el receptáculo, con el receptor. Por eso debemos entender que no nos metas en tentaciones. Señor, no quites tu mano que me proteja. No quites tu mano de mi conciencia, no quites tu mano de mi corazón.
no quites tu mano de mi vida, porque si tú quitas tu mano, la inclinación de mi vida natural al pecado me va a hacer que me vaya de bruces y me caiga de boca y acabe con mi vida, que es el proceso que dice Romanos capítulo 1 que estudiamos en clases pasadas. ¿De acuerdo? Ahora, siguiente punto. Yo debo ser coherente en mi actitud respecto al pecado con lo que yo le estoy pidiendo a Dios. Si yo le estoy pidiendo a Dios que me proteja, yo debo caminar en sentido contrario hacia la tentación, ¿verdad? Es lo que pasó con la vida de José. José no se quedó a evangelizar a la esposa de Potifar. José salió corriendo en sentido contrario al pecado y Dios lo fortaleció en esa carrera y lo hizo un hombre de Dios maravilloso. Vamos a ver algunos versículos que nos amplíen estos conceptos. Yo debo de correr en sentido contrario y entonces yo seré protegido por el Señor. Para esto, debo de vestirme con una armadura que Efesios capítulo 6 me revela y me invita a ser un soldado del Señor y protegerme en cada área de mi vida. Vamos a ver cómo opera esta maravillosa armadura de Efesios capítulo 6 que nos protege en contra de caer en la tentación y nos ayuda a ser más que vencedores en el propósito de Dios, cómo opera en cada área de nuestra vida. Acompáñame a Efesios capítulo 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo primero que debemos entender es, conforme a lo que estás orando en el Mateo 6:13, ¿realmente quieres ser protegido en contra de la tentación? Dice el Señor. Bueno, pues lo primero que tienes que hacer entonces es considerarme, fortalecerte en mi poder diariamente. Porque lo que debes tú de saber que no tienes lucha contra carne y sangre. El adversario no está a tu mismo nivel, sino contra potestades, contra gobernadores de este siglo. O sea, los dueños del sistema de valores de este siglo, ¿verdad? En las regiones celestes, contra huestes de maldad. O sea, no tienes guerra contra sangre y carne, sino contra adversarios mayor y más fuerte y mejor armados que tú y mejor organizados que tú. Por lo tanto, te tienes que fortalecer en el poder de la fuerza del Señor, teniendo comunión diaria conmigo, vistiéndote en cada área de tu vida vestido de Cristo. Esta armadura nos habla del vestido de Cristo, ni más ni menos, vestidos del nuevo hombre. Dice, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo y vestidos del nuevo, ¿verdad? Conforme a la justicia. Sabemos que la justicia de Dios es Cristo, ¿de acuerdo? Entonces, vístete del nuevo hombre. ¿Cuál es este vestido del nuevo hombre? Y vamos a verlo en cada una de sus facetas y en cada una de sus áreas. Sigamos al próximo versículo. Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dios quiere que estemos firmes en su propósito. Y como tenemos una guerra con un adversario más fuerte que nosotros en la carne, debemos protegernos tomando toda, dice toda. Si alguna de las partes de esta armadura te falta, el enemigo se te cuela por cualquier parte que te falta. Y las primeras dos partes que nos describe están en el versículo 14. Dice de la siguiente manera, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Lo primero es que debemos entender es que la verdad no es una frase, ni una filosofía, ni una palabra. La verdad es una persona. Nosotros debemos caminar con Él de la mano. Él es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esto nos habla de otra cosa. Siempre hablando la verdad unos con otros, dice la palabra de Dios. El padre de mentira, nos lo revela la palabra de Dios en Juan 8, es el diablo. Él ha sido mentiroso desde el principio y cuando habla de mentira, de sí mismo habla. Todo aquel que es nacido de Dios no miente de esta manera. Así que nosotros debemos estar siempre haciéndole honor a aquel que dijo yo soy la verdad, hablando entre nosotros con la verdad. No dejes que el enemigo se te cuele sin ceñirte con el cinturón de la verdad. Ahora, esto es algo maravilloso, porque ceñirte es lo que agarra toda la armadura. El cinturón es el que sostiene toda la armadura. Si nosotros mentimos, toda otra parte de la armadura se nos caerá, nos avergonzará. Esta parte es tan importante, siempre con la verdad. ¿Quieres que yo te proteja y no te deje caer en la tentación y te proteja del enemigo y te libre del pecado? Siempre haz honor a la verdad, vive por la verdad, nada podemos en contra de la verdad, sino por la verdad. La verdad nos hará
libres, siempre libres, para seguir estando firmes en la proclamación del reino del reino de Dios a través de nuestra vida. Ahora, la segunda parte dice así: y vestidos con la coraza de justicia. La coraza es lo que protege el corazón, ¿verdad? De ahí viene la palabra coraza. Bueno, ¿y cuál es nuestra justicia? Nunca te justifiques delante de Dios. Es lo que está diciendo Jesús. Nunca busques, no, bueno, es que sí caí, pero es que se me hizo tarde por esto, es que caí por el otro, es que no llegué por esto, etcétera. Justificaciones. Señor, perdóname, me resbalé. Límpiame con tu justicia, Señor. Siempre darle la cara al Señor, nunca esconder o escondernos detrás de hojas de higuera, hojas de justificación, ¿verdad? Siempre la coraza de justicia. Si has resbalado, busca que el Señor te vuelva a lavar con su sangre y sea Él el que te justifica. Siempre busca cubrirte por el sacrificio de Cristo para que estés protegido en contra de las acechanzas del maligno. Siempre por el sacrificio de Cristo, siempre por la justicia de Dios que es Jesucristo. Siempre ceñido con la verdad. Esa coraza soportada por una vida que busca hacerle siempre honor a la verdad, porque Jesucristo es la verdad. Sigamos con la siguiente parte. Dice así, versículo 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hemos hablado tanto del Evangelio de la paz, ¿verdad? Paz no solamente es el sentimiento subjetivo del hombre de tranquilidad, sino la reconciliación de dos cosas que estaban rotas. Dios y nosotros estábamos enemistados por nuestro pecado, pero Jesucristo vino a hacer las paces, a reconciliar al mundo, a las personas, con el Padre, a través de su sacrificio. Así que cuando tú te calzas de esta verdad o de este evangelio y a donde quiera que tú vas, llevas la proclamación y el testimonio vivo en tu vida del evangelio, de la paz, de que tienes paz para con Dios, entonces vas caminando en la certeza de que Dios está contigo. Ya tenemos tres partes. Te ciñes con la verdad, te justificas con el sacrificio de Cristo, proclamas y testificas a los demás quién es tu Señor y tu Salvador y el Evangelio de la paz que ha sido en base al sacrificio y a la sangre derramada de Cristo. Fíjate, ahora vayamos a la cuarta parte, versículo 16. Sobre todo tomad el escudo de fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué dice Romanos 10, 17? Que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El escudo de la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. ¿En dónde está soportada la fe de un hijo de Dios? En la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe no viene por los milagros. La fe no viene por las visiones. La fe no viene por ninguna otra cosa que no sea la fortaleza de sus promesas, sobre las cuales podemos pisar firmemente y declararlas como un escudo que nos protege. Vayamos a la siguiente parte. Dice, versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dos cosas maravillosas. El yelmo es el casco que protege nuestra mente de cualquier ataque del enemigo. Acuérdate que Él es el acusador. Él siempre quiere recordarnos nuestro pasado, sacar al hombre de aquel... ¿Te acuerdas de la simbología del bautismo? Somos semejantes a Cristo en la muerte cuando nos sepultamos. Heriberto deja a un lado sus propios sueños, sus propias metas y abdica a ellos dándole toda autoridad sobre su vida a Jesucristo. Luego dice que somos semejantes a Él en la sepultura. Y esto es algo maravilloso, porque nosotros no debemos traer a la mente las cosas pasadas, porque todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. El Salmo 103 dice que Él ha hecho alejar de nosotros mismos nuestras rebeliones conforme como está lejos el oriente del occidente. Pero el enemigo siempre quiere traernos a colación las cosas del pasado y acusarnos. Pero cuando tú vives en una constante confesión, ahora volvemos a la coraza de justicia, cuando tú buscas ser justificado por la sangre de Cristo y no ocultas la verdad, cinturón de la verdad, sino que siempre te mantienes delante de Él con la verdad, confesando tus pecados, entonces tú eres protegido con el yelmo de la salvación, porque sabes quién eres. La seguridad de salvación, la seguridad de que si Cristo está en ti, Él es nuestra esperanza de vida. Y entonces rechazamos todo ataque a nuestra mente del enemigo, queriendo acusarnos y queriendo hacernos titubear con respecto a nuestra salvación, porque nuestra salvación es algo que no es una cosa que recibimos, sino una nueva naturaleza con la que fuimos engendrados, la cual nos levantará de entre los muertos. Jesucristo dijo, he aquí viene la hora y ahora es cuando todos los que estén
en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren saldrán a resurrección de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que en mí cree, aunque esté muerto, volverá a vivir, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Este es el yelmo de nuestra salvación, la seguridad de quienes somos en Cristo. ¿De acuerdo? Y dice por último que tomemos la espada. Dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es interesante ver aquí que no hay una diferencia entre el Espíritu y la palabra. Volvamos a reflexionar en Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Mis palabras son espíritu y son vida. A través de la palabra de Dios tenemos la fortaleza del Espíritu. ¿Y te acuerdas cómo le hizo frente Jesús en el desierto a la tentación del enemigo? Escrito está, escrito está, escrito está. Por eso lo que aprendimos en aprendiendo a ser un discípulo es tan importante. Guardar la palabra en nuestro corazón. Salmo 119:11, ¿con qué guardará el hombre su camino? Con guardar tu palabra. Tus dichos he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Esta es la única arma de ataque, el guardar su palabra y declarar su palabra. No, feo diablo. No, al contrario, declaras la palabra de Dios en lugar de estar haciendo frases de hombre. Declaras la palabra de Dios, conoces la palabra de Dios. Es la espada con la que podemos hacerle frente. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando, ¿cómo la voy a tomar? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, velando con toda perseverancia, caminar con firmeza hacia adelante y súplica por todos los que hacen la voluntad de Dios. Eso es algo maravilloso. Así que entendamos algo rápido. Si yo le pido al Señor, no me metas en tentación, mas líbrame del mal, yo debo ser coherente con mi petición. ¿Qué es lo que debo hacer? Si verdaderamente esto está en serio, si estas palabras están en serio en mi corazón, yo deberé tener comunión con Dios, fortaleciéndome en su poder, tomando cada parte de esta armadura, viviendo conforme a lo que la palabra nos dice, en la verdad, en la justicia de Dios, en la salvación del Señor, la espada de la palabra, el escudo de la fe y el apresto del Evangelio, compartiendo el Evangelio, esos pies preciosos que son sobre los montes los que anuncian las buenas nuevas de salvación, el Evangelio de nuestro Señor. Estas cosas verdaderamente nos protegerán de caer en tentación. Si todas estas cosas abundan en nosotros, no nos dejarán estar ocioso ni sin fruto, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Sino que estemos firmes en el Señor. Eso es algo maravilloso. Vístete de la armadura. Déjame compartir a través de otro versículo un último pensamiento que pueda ayudarnos a alinear nuestro corazón y nuestra mente a la voluntad de Dios para ser protegidos por Él, para que podamos estar firmes llevando a cabo su propósito de gloria. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Esa palabra tuyo, ¿a quién se referirá Jesús en ese tuyo, ¿no? Ahora lo podemos entender. En el Nuevo Testamento hay un nombre que es sobre todo nombre por medio del cual nosotros nos podemos acercar. Jesús dijo, nadie va al Padre si no es a través de mí, a través de este nombre. Él es el mediador del pacto, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hechos capítulo 2. El mismo Pedro lo dijo, ¿verdad? Él es el nombre tan importante. Si pidieres en mi nombre, porque a Él le pertenece el reino. Él lo ganó en la cruz del Calvario. A Él le pertenece el poder. Él puede llevar a cabo todas las cosas a través de nuestras vidas. Por eso nosotros tenemos que buscar que sea exaltado ese nombre. Y para Él será la gloria por los siglos de los siglos, por todos los siglos. Todo lo que hagamos será para gloria de su nombre. Este era el sentir de Cristo. El sentir de Cristo era glorificar al Padre. Todo lo que pidieres en mi nombre traerá gloria a mi Padre. Este es el asunto que acabamos de leer. Volvamos a leer Juan 14. Mira lo que dice aquí. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. De la misma manera nosotros tenemos que buscar la gloria del nombre de Jesús, porque Filipenses capítulo 2 dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que todo lo que pidieres, pedidlo en mi nombre y mi Padre os lo dará. Este es el punto, porque bajo el nombre de Jesús está el reino, está el poder, y para Él será la gloria. Todas estas cosas en el nombre de Jesús. Ahora hemos aprendido cómo orar. Ahora está en ti. Tienes toda la instrucción poderosa de la palabra para poder alinear tu corazón y tus pensamientos al propósito de Dios, a través
de conocerle como un Padre, a través de desarrollar tu vida en una familia, Padre nuestro, a través de reconocer que Él es la autoridad y la cabeza del cuerpo de Cristo, que está en los cielos con una perspectiva más clara para llevar a cabo su voluntad y su propósito en nuestras vidas. Así que confía en Él como un Padre que está en los cielos. Nuestras tres primeras, nuestro propósito que se encierra o se define en estas tres características o peticiones fundamentales o prioridades en el corazón de un hijo de Dios. Santificar su nombre, esto quiere decir reflejar su imagen a través de nuestras vidas, establecer su reino, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu, que es Cristo Jesús, el que vino a hacer la paz con el mundo a través de su sacrificio para traer verdadero gozo y propósito a la vida de la gente, ¿verdad? Ese reino y hacer su voluntad, que ahora hemos entendido que es buena, agradable y perfecta, buena que quiere lo mejor para nosotros, agradable que nos va a gustar y perfecta que no se equivoca. También debemos ahora estar dispuestos, ¿verdad?, a entender que la provisión de Dios es para llevar a cabo su propósito y no para malgastarla en nuestros deleites, y que es tan solo la gasolina para darle movimiento a este nuevo vehículo de la gloria de Dios, que somos su instrumento. También aprendimos que es necesario que seamos libertados del rencor y de la amargura para que tengamos la libertad de poder manifestar el perdón que hemos recibido porque vivimos en el reino del perdón. También aprendimos a alinear nuestro corazón con respecto a pedirle a Dios que nos libre siendo coherentes con nuestra petición, caminando 180 grados en sentido contrario al pecado. ¿Cómo lo voy a poder hacer esto? No es tan solo el deseo de quererlo hacer, sino vestido de toda la armadura, en comunión diaria, fortalecerme en el poder de su fuerza, orando en todo tiempo, en toda súplica, con toda ruego, vistiéndome de toda la armadura de la que acabamos de hablar, para que sea glorificado, dado a conocer, exaltado el reino del nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de quien oramos, esta es la petición de un verdadero Hijo de Dios, una petición que entiende que hemos sido creados y hemos sido llamados de los confines de la tierra, dice Isaías 43:6, para gloria de su nombre. Ese es el propósito de nuestras vidas. Nunca habrá una vida más plena y más feliz y más llena de gozo que aquel que alinea su corazón y su mente con el propósito del que lo creó. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que hemos aprendido y a pedirle con todo el corazón que todas estas cosas, más que en un entendimiento en nuestra mente, sean una verdad en nuestro corazón que nos permita vivir la plenitud de depender de su poder. ¿Ok? Señor, te damos muchas gracias. Humillamos en este momento nuestra alma y nuestra mente, nuestro corazón. Humillamos nuestro ser, Señor, para dar paso a tu autoridad, para dar paso a tu reino, Señor, para dar paso a tu voluntad, Señor, para dar paso, Señor, a tu propósito en nuestras vidas. Como decía Pablo, ya no queremos vivir nosotros, sino que tú vivas en nosotros, y lo que vivamos en el tiempo que nos quede por vivir en este mundo, lo vivamos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó por nosotros, Señor. Sabemos que no habrá mejor vida que vivir, que poner todo nuestro empeño en sembrar para aquel reino, Señor, donde la polilla y el orín no corrompen, ni los ladrones minan ni hurtan. Y dejar de poner nuestros ojos en lo temporal, porque el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Señor, queremos hacer tu voluntad, y tu voluntad es nuestra santificación. Nuestra santificación es que sea formado tu Hijo en nosotros y que llevemos a cabo tu propósito de mostrar al mundo tu gloria a través de nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús, Cristo de Nazaret precioso. Dejamos toda nuestra confianza, Señor, y toda nuestra esperanza de que esto sea hecho así en el poder de tu nombre, de tu palabra y de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 22 y 23. Este es el versículo a memorizar de esta última clase, de esta serie de Aprendiendo a Orar. Le invitamos a que continúe con la siguiente serie de este discipulado de Sembrados en Buena Tierra. No queremos despedirnos sin antes invitarle a que nos visite en www.sembradosenbuenatierra.com.
Aquí encontrará más material de interés para usted. Hasta la próxima serie de este discipulado de Sembrados en Buena Tierra, edificando un hogar feliz.